grande en este mundo, nada más grande en la creación, hermanos. Él lo hizo todo con sus manos, amén. Y aún a nosotros nos formó con sus manos, con un propósito santo y agradable para Él, amén. Y en este día yo quiero seguir hablando de la grandeza de Dios y del gran amor que Él tuvo con nosotros, que mandó a su Hijo a nacer, amén. Es muy importante que Él naciera, hermanos. Ese nacimiento es muy importante, porque es la única forma que Él se pudo haber hecho hombre y habitar entre nosotros, amén. Quisiera llevarlos a ustedes al libro de Gálatas, la carta a los Gálatas, en el capítulo 4, versículo 4. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, dice, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Pido que tú la bendigas, Señor, y nos des dirección, Señor, para celebrarte a ti, Señor, porque tú eres las Navidades, Señor. Tú eres la razón, Señor, que celebramos esta temporada, Señor, y queremos conocer el por qué, Señor, y serlo parte de nuestras vidas, Señor, como un testimonio de luz en este tiempo que vivimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. En este día, hermanos, he sentido de parte del Señor que hablemos acerca de la Navidad. Estamos para comenzar esta temporada navideña y yo celebro la Navidad. Y nuestra iglesia tiene la tradición de celebrar la Navidad. Pero hay mucha gente que no celebra la Navidad. Y yo entiendo y quiero ser sensitivo a eso, pero quiero que usted escuche por qué nosotros lo hacemos. Y los que lo hacen, háganlo con una conciencia completamente libre, porque no hay nada mal en celebrar las Navidades, hermanos. No es algo pagano y se los voy a mostrar en un momento. Y si usted no lo hace, no condene al que lo hace, hermanos. Sino que si usted es su opinión, pues está bien, pero está perdiendo una gran oportunidad de compartir el mensaje del Evangelio de Cristo Jesús. Pero vamos a hablar de ello. Es muy importante, hermanos, que hagamos preguntas. La gente tiene 3 razones más grandes por qué no celebran las Navidades. Uno es porque no está ordenado en la Biblia hacerlo. 2 es porque Jesús no nació el 25 de diciembre. Y 3, porque dicen que es pagano. Y entonces yo dije, bueno, vamos a estudiar estas cosas un poquito, para que nosotros podamos tener un entendimiento de qué es las Navidades y por qué son estos argumentos tan importantes para personas. Y con la cuestión de la ordenanza, la Biblia en el Nuevo Testamento ordena 2 cosas: que seamos bautizados en agua y que compartamos lo que vamos a hacer en este día, el pan y el vino en la Santa Cena. Las son las 2 ordenanzas que Jesucristo nos dio, hermanos. Y son muy importantes para la iglesia, para que tengamos esa comunión con Dios. Entonces, ¿por qué celebramos la Navidad si no es una ordenanza? Pues vamos a hacer otra pregunta. ¿Por qué presentamos a los niños? La Biblia no dice que presentemos a los niños. ¿Pero acaso no es una buena práctica, hermanos? ¿Acaso no es lo más bello traer a nuestros hijos al altar y decirle al Señor: Señor, te presento a mi hijo? Así como Jesucristo fue presentado y fue presentado a ti, bendecido, yo quiero que tú bendigas a mi hijo. Es una muy buena observación, tradición, porque edifica a la iglesia, hermanos. Y hay cosas que edifican a la iglesia y hay cosas que no edifican a la iglesia. Hay gente que bautiza a los niños. ¿Cómo van a bautizar a un niño que no tiene nada de qué arrepentirse, si de ellos es el reino de los cielos? Amén.
Usted y yo sí tenemos de qué arrepentirnos, hermanos, porque ya hemos entrado en sí y conocemos que tenemos una naturaleza pecaminosa y que necesitamos primeramente recibir a Jesucristo como nuestro Salvador y que su sangre nos limpie de todos nuestros pecados y después obedecerle en las aguas del bautismo para unirnos con su muerte y su resurrección y unirnos a su iglesia para su servicio. Amén. Pero los niños no tienen nada de qué arrepentirse. Eso es una muy buena práctica, hermanos. Entonces la Navidad, aunque no es ordenada que se haga, es algo muy especial hacer, porque nos hace recordar y hacer remembrancia acerca del nacimiento de Jesucristo. La iglesia primitiva, hermanos, ellos adoraban al Señor en una forma en donde leían las Escrituras, hermanos. Ellos se reunían y leían el Antiguo Testamento, hermanos. Y era un acto de adoración, hermanos. Y ellos leían Isaías 9, 6 al 7, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndole y confirmándole en juicio y justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y ellos leían estas cosas y glorificaban al Señor. Aleluya. Ese es Jesús. ¿Acaso no es eso celebrar a Dios? ¿Acaso no es eso celebrar a Jesucristo, el Mesías, el Cristo, Salvador del mundo? Amén. Leían Isaías 7:14: por tanto el Señor mismo os dará una señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén. Y la iglesia primitiva del primer siglo ya estaban empezando a tener también escritos del evangelio, hermanos. Ya para finales del primer siglo ya tenían a Mateo, ya tenían Lucas, ya tenían Juan, ya tenían Marcos. Y leían el relato de Lucas acerca del anuncio del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y leían Lucas 2:8. Y decía: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas ¿de qué? De gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis el niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente, mire cómo le dice aquí, apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Imagínese, hermano, la iglesia primitiva leyendo estas cosas. ¿Usted cree que ahí estaban todos callados? Era el gran gozo, hermano, de su alma, adorar al Dios que nos amó tanto, que mandó a su Hijo a nacer a este mundo, hermanos. Era una victoria, era una gloria, hermanos. Y así alababan al Señor. Y note que hasta los ángeles, hermanos, nos están mostrando como ejemplo a nosotros que debemos alabar y adorar y celebrar el nacimiento de Cristo Jesús. Los mismos ángeles dan testimonio. Pero la gente dice: no, hermano, cuidado, eso es pagano. ¿Cómo puede ser pagano adorar al Señor, hermanos? ¿Sabe qué pasa, hermanos? No entendemos las palabras que decimos. ¿Qué quiere decir pagano? ¿Qué quiere decir pagano? Pues un mundano. No. Esta definición como que no está muy completa. El pagano eran los griegos, los greco-romanos, que tenían sus dioses
y que adoraban a todo tipo de dioses, politeístas, muchos teodiosistas, creencias, creían en muchos dioses y adoraban todo, menos al Dios verdadero. Entonces a los que no adoraban al Dios verdadero los llamaban paganos. Entonces, ¿cómo puede ser adorar al Dios verdadero, a su Hijo que nació y por medio de sus escrituras? ¿Cómo puede ser eso paganismo? No tiene sentido, hermanos. Alguien me dijo a mí, yo no puedo cantar esas melodías navideñas porque mi conciencia no me lo permite. Reprenda al diablo, hermanos. Reprenda al diablo, porque usted tiene que glorificar con su boca al Señor Jesucristo, hermanos. Usted tiene que confesar con su boca y su lengua que Jesucristo es el Señor, que Él vino, que Él nació, amén. Usted lo tiene que proclamar, hermanos. O si no, entonces ¿a quién adoramos? ¿A qué adoramos, hermanos? El paganismo era algo que era un gran problema en Roma, hermanos. El paganismo era algo que destruía aún a los cristianos, porque había un gran problema, hermanos, en Roma, que los emperadores eran hombres crueles, eran hombres que no temían a Dios, y eran hombres que daban muerte a los cristianos, hermanos. Y la gente vivía en temor, sabiendo que si alguien se enteraba que ellos se reunían para adorar al Señor Jesucristo, que alguien se iba a enterar y los iban a reportar a las autoridades griegas, romanas, los iban a encarcelar para después ejecutarlos en los estadios romanos. Esa es la historia de nuestros cristianos mártires que alababan al Señor y que creían estas palabras y que adoraban al Señor. Tenían que morir, hermanos. Y la historia cuenta que para ellos morir para Cristo era ganancia. Era una gran honra, un gran privilegio morir por la causa de Cristo. Cuando usted lee las historias, hermanos, extra bíblicas acerca de estos mártires, estas personas, usted se queda maravillado de la fe de estas personas que daban su propia vida por Jesucristo. Había una gran necesidad. Para el principio del cuarto siglo, hermanos, hubo un hombre llamado Constantino. ¿Cuántos han escuchado de Constantino? Debo decir algo acerca de este hombre. Este hombre fue un emperador romano, pero él conoció acerca de Jesucristo. Dicen que su mamá escuchaba el mensaje del evangelio. Y él tenía luchas porque él era greco-romano y adoraba a los dioses griegos, especialmente el sol. Y llega un momento en su vida que él tiene que decidir en quién va a creer. Y él fue a una batalla y él vio una visión, y dice que porque él vio esta visión acerca de Jesús, que él tuvo victoria en su batalla. Y después él cambió de parecer y empezó a creer en Jesucristo, hermanos. Y si hay algo increíble que sucede en la conversión de una persona, es que cambia todo su mundo, hermanos. No solamente usted se hace cristiano, sino que todo lo que usted rodea se hace nuevo, hermanos. Todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ahora, la historia dice que Constantino luchó en su conversión, 12 años luchando, tratando de eliminar todo este paganismo de su vida. Y dicen que Constantino empezó a limpiar Roma del paganismo. Empezó aún los templos dedicados a los dioses. Empezó a sacar todo el mundo ahí. You're fired, les decía. Y ponían a los cristianos que estaban para ser ejecutados como los sacerdotes y pastores de esos lugares. Qué tremendo, hermanos.
Y empezaron todos a hacer una nación cristiana, ¿verdad? Pero lo bueno de ello, hermanos, es que cuando una nación empieza a tomar una identidad cristiana, vienen las luchas, vienen las pruebas, pero viene la oportunidad para que la iglesia empiece a crecer, hermanos. Amén. Constantino, él adoraba al dios Sol. Y el dios Sol tenía un festival muy grande al final del año. Era un festival pagano. Y Constantino estaba tratando de eliminar el paganismo. Entonces, ¿qué hizo él con este gran festival? Él sabía que la gente iba a celebrarlo, porque es el fin del año. Y él le puede decir a la gente, mire, no vamos a celebrar esto el fin de año, pero por allá va a haber un grupo que sí. ¿Verdad que sí? Yo conozco adventistas que dicen, no coma carne, pero allá se van al parque y se asan su carne. Y Constantino sabía que si él le decía a la gente, mire, ya no vamos a adorar al dios Sol al final del año, la gente se iba a ir por allá a seguir con sus fiestas y sus parrandas. ¿Qué hizo él? No mezcló él el paganismo con el cristianismo, sino que eliminó esa fiesta pagana y lo reemplazó, hermanos, no para unirlo, hermanos, sino que para eliminarlo con otra cosa más buena. O sea, en vez de adorar el sol, iban a adorar al creador del sol. En vez de adorar el tiempo que nace el sol más fuerte, más radiante, iban a adorar el nacimiento de Cristo Jesús. Entonces la gente me dice a mí, ¿ya ves? El cristianismo tiene origen pagano. ¿Cómo puede ser origen pagano, hermanos? Si ha sido reemplazado. ¿Acaso no hace Dios eso con nosotros? Usted y yo éramos paganos, hermanos. Pero Dios nos ha reemplazado, nos ha regenerado a una nueva vida en Cristo Jesús, hermanos. ¿Acaso hay alguien aquí todavía pagano? Vamos a orar por usted en este día. Porque usted sea renovado en Cristo Jesús y empiece a vivir una vida en Cristo, hermanos. Y esto es lo que estaba sucediendo, hermanos. Navidad no tiene un origen pagano. Navidad vino y conquistó, hermanos. Conquistó una celebración pagana, la eliminó, la quitó de la historia. La gente empezó a celebrar mejor al creador del sol, al creador, el hijo que nació por nosotros para salvarnos. Aleluya. Esa es la verdadera historia, hermanos. Y gloria a Dios porque cesó la muerte, hermanos, de tantos creyentes que morían en los estadios, hermanos. Y empezaron a crecer como iglesia. Aleluya. Muy importante que sepa, hermanos, Constantino no comenzó la iglesia católica. Ni tampoco fue el primer papa. Él fue un emperador romano que se hizo cristiano. Y después, a finales del cuarto siglo, empezaron los papas. No confundamos las cosas. Porque usted va a decir, entonces el cristianismo es una religión católica. No existía todavía, hermanos. Amén. Tiene un origen de una persona convertida, queriendo regenerar su sociedad, alabar a Dios. Amén. Hemos hablado de la ordenanza. Hemos hablado acerca de los orígenes. Pero, entonces, ¿por qué decorar? ¿Por qué poner estas plantas y el árbol de Navidad? Porque vamos a empezar a decorar. Y yo no quiero que usted se asuste cuando decoremos, hermanos. Va a ser algo hermoso. Yo quiero que usted sepa por qué. El árbol de Navidad. ¿Por qué el árbol de Navidad? El árbol de Navidad, hermanos, tomó origen en el siglo XV, hermanos. Y los europeos eran muy famosos por sus obras teátricas. Y tenían obras aún en los parques, en los amphitheaters. Y tenían obras teátricas, hermanos. Y la gente llegaba y se sentaba y miraba una obra. Pues había una obra que se llama El Árbol del Paraíso. Y este Árbol del Paraíso era una obra que se trataba de la creación de Adán y Eva. Y ponían un árbol en el centro del escenario y tenía manzanas el árbol.
Entonces venía Eva y agarraba la manzana y se la daba a Adán. El culpable, ¿verdad? No, él es el culpable también. Se unieron los dos. ¿Qué representa entonces ese árbol? Primero, representa la caída del hombre. La caída de la humanidad a un estado de pecado. Y usted dirá, hermano, entonces ¿por qué usamos el árbol si representa la caída? Porque también el árbol, hermanos, representa el árbol en donde nuestro Señor Jesucristo fue clavado en la cruz del Calvario para redimirnos de nuestro pecado. Dice la palabra de Dios que en Hechos 10:39 dice: y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judá y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Esta palabra madero, hermanos, viene de una raíz que se llama árbol. El árbol. Los americanos dicen, our Lord was crucified on the tree. Dicen, en el árbol. Entonces tomaron este árbol que primero significa la caída del hombre y en el final significa la redención del hombre. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Hay gente que dice, bueno, hermano, pero yo he leído en Jeremías, vamos a ir a Jeremías 10:3, dice, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, dice, pues un leño del bosque es cortado, lo trabajan las manos de un artífice con la suela, con plata y oro lo adoran, con clavos y martillos lo aseguran para que no se mueva. Entonces me dicen, hermano, ya ve, ahí está diciendo que no pongamos árboles y no los decoremos. Cuidado. Miremos el siguiente verso, versículo 5 dice, como los espantapájaros de un pepinar, sus ídolos, dice, mire, ídolos no hablan. Tienen que ser transportados porque no andan. No les tengáis miedo porque no pueden hacer ningún mal ni tampoco hacer bien alguno. Los ídolos, hermanos, eran hechos de piedra y de madera. Aquí no está hablando de un árbol que lo levantan con sus hojas y lo decoran. Aquí está hablando de un árbol que le cortan sus ramas, agarran el tronco de madera y forman un ídolo. De eso está hablando Jeremías. No nos confundamos, hermanos. Vayamos a la palabra y entendámosla. Y hay que entender que Navidad, hermanos, es algo que el mundo, hermanos, quiere eliminarlo. ¿Y cuál es la mejor forma de eliminar la adoración a Dios, hermanos? Es que la misma iglesia lo elimine. ¿Sabe? Que la gente que no cree en celebrar Navidad, tampoco creen en celebrar la Semana Santa. ¿Cómo puede ser, hermanos? Si ahí está la raíz de nuestra redención, hermanos. Ahí está el fundamento de nuestra redención, hermanos. Tenga cuidado, hermanos. Tenga cuidado lo que estén escuchando, hermanos. Alguien me dijo a mí, mira, quiero que veas tal video, porque este video nos enseña que no deberemos adorar y celebrar Navidad ni la Semana Santa. Bueno, mándame el video. Lo abro y sale un hombre americano todo raro. You should not celebrate Christmas nor Easter. Y yo digo, ¿quién es este hombre? Qué feo su parecer. Y voy buscando el nombre de él y hay gente que ni le importa averiguar quién es la persona que les da dando información. Y me meto en el internet para buscar quién es esta persona. Ex-Wiccan priest. ¿Qué quiere decir eso? Sacerdote de la iglesia de Satanás. Ex-sacerdote. Porque dice que ahora es cristiano. Tengan mucho cuidado con los ex-sacerdotes satánicos que ahora son cristianos. Porque hacen sus videos para que usted vea. Quiero que usted vea este video acerca de la brujería. Y usted ve 90% de brujería y nunca escucha nada acerca del Evangelio de Cristo Jesús. Usted termina viendo el video y ya sabe hacer brujería, hermanos. Entonces, ¿a dónde está el ministerio?
Yo vi un video una vez, un hermano, oh, yo fui satanista, yo fui brujo. Y mire, y ponían grandes carteles en la plataforma de las fotos de Satanás, hermano. Y de fotos de todos los tipos de encantaciones que hacían. Y les decía a la gente, mire, tiene que comprarse esto, o esta hierba, esta otra cosa, y pues tiene que ir y a tal hora y tal. Era una conferencia de brujos. ¿Qué es eso, hermanos? Usted y yo tenemos que proclamar el evangelio de Cristo Jesús. Y no ande diciendo a la gente acerca de los pecados que usted cometía. Eso es vergonzoso, hermanos. No hable de la brujería. Si usted fue brujo, pues dígame, yo fui brujo, pero soy rescatado por la sangre de Cristo Jesús. Y ya no más vuelvo a tocar esas cosas. Tenga cuidado, hermanos. Y voy a exhortar a los jóvenes que están aquí ahorita, que andan distribuyendo este video. No lo miren. Quítenlo de sus computadoras. Tenemos que ser sensatos, hermanos. Averigüe quién es la persona que le está enseñando. Hay gente que lee libros todo el tiempo. Oh, hermano, me encontré este libro. Dice el secreto de la palabra de Dios. Oh, qué bonito, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿y quién es esta persona? Averigüemos. Y yo soy así, hay que averiguar quién es. Me meto al internet y resulta que es un libro súper antiguo de un brujo que vivió en los 30s y que está enseñando una filosofía que el evangelio es nomás algo positivo. ¿Y quién usa este libro? Oh, Oprah Winfrey en la televisión. Oh, muy interesante. Y lo queremos usar para edificar la iglesia. Tengamos cuidado, hermanos. Hay que usar discernimiento en el Señor, hermanos. Si alguien le dice a usted, no adore al Señor, no celebre Navidad, usted diga, ¿por qué? ¿Por qué no? Si es ese nacimiento, hermanos, el que nos ha dado la esperanza de vida eterna, hermanos. Sin el derramamiento de sangre no hay expiación de nuestros pecados. Y para que haya derramamiento de sangre debe de nacer un humano. Note que Jesucristo no llegó, descendió de los cielos con su espada y su corona y descendió y mírenme todos. Y descendió y dijo, yo soy el Salvador del mundo. No, porque hubiera sido divino. Pero ¿qué hizo Él? Él vino a un mundo perdido, a un mundo lleno de violencia, lleno de maldad. Él vino a un mundo perdido, ¿cómo? Como un bebé, hermanos. Nació como un bebé y se hizo hombre. Se despojó de toda su gloria y tomó forma de siervo. Y siendo hombre, 100% hombre, 100% Dios, ahora sí puede ser el sacrificio. Ahora sí puede ser el cordero que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque con Él se ha clavado, su sangre va a ser derramada por usted y por mí. Por eso el nacimiento es tan importante, hermanos. Sin el nacimiento no hay cruz, no hay resurrección. ¿Me entienden, hermanos? Esto es importante para nuestra fe. Y usted y yo lo debemos de creer, reconocer y prepárese para celebrar las Navidades, hermanos, con su familia. Amén. Gloria a Dios. Para mí, hermanos, la Navidad representa algo muy grande. Representa una respuesta a las imposibilidades de la vida. Eso es lo que representa para mí. Porque uno a veces se deprime, no deprime, pero se desilusiona por las cosas que no alcanzó a hacer en la vida, ¿verdad? Oh, si yo hubiera hecho esto, oh, si esto, lo otro, oh, si esto. Pero ¿sabe qué? Porque Jesucristo nació, se ha abierto una gran multitud de posibilidades para usted y para mí. Porque Él nació.
todo lo imposible se ha hecho posible. Amén. Todo lo que es oscuro, ahora hay luz. Todo donde hay guerra y conflicto, ahora hay paz. Donde solamente había muerte, ahora hay vida eterna en Cristo Jesús. Porque todo es posible. Amén. Aún María le dice a Gabriel: ¿cómo puede ser posible que esto me va a suceder? Si soy virgen, le dijo. No hay nada imposible para el Señor, le dijo el ángel Gabriel a María. No hay nada imposible para el Señor. O sea, su nacimiento fue imposible, pero no hay nada imposible para Dios. Y ella tuvo un hijo sin necesidad de un hombre, porque Él era el Hijo de Dios. Amén. Él nació, hermanos, en las formas más imposibles. Eso quiere decir que usted está pensando en que es cosas imposibles para su vida. Déjeme decirle que el nacimiento de Cristo Jesús nos dice que hay posibilidades en todo lo que usted desea para su familia, para usted, para el bienestar suyo. Esto nos da a nosotros una mente de vivir en las posibilidades. Hay jóvenes que no se quieren ir al colegio. Oh, es muy caro y mi familia no tiene dinero. Crea en el Dios que todo lo puede, hermanos. El nacimiento de Cristo Jesús nos enseña que lo imposible es grande para Dios. O sea, eso es lo mejor que Dios quiere. Demuéstrame lo que es imposible para ti, para que yo te muestre mi gloria. Amén. USC vale como 50,000 el año. Usted dirá: oh my God, that's impossible. Bring it on, says the Lord. Tráigamelo, dice el Señor. Pero usted tiene que tomar ese paso de fe, porque lo imposible se hace posible para el Señor. Amén. Aleluya. El Señor es grande, hermanos. Le alabamos al Señor. ¿Qué imposibilidad está viviendo usted ahorita? ¿Qué dificultad usted está viviendo que usted ve que es imposible salir de eso? ¿Qué enfermedad usted tiene que los doctores le dicen: es imposible esta enfermedad de sanarla, de curarla? ¿Qué imposibilidad usted está viendo en su vida en este día? Quiero que incline su rostro y le diga al Señor: Señor, para ti nada es imposible. Y yo sé que tú, Señor, puedes responder de lo alto como lo hiciste en estos tiempos atrás, Señor. Que tú naciste de una virgen, Señor. Algo imposible, pero tú lo hiciste posible, Señor. Una estrella que era imposible que guiara a los reyes magos. Fue posible para ti que esa estrella los guiara y parara exactamente donde tú estabas. Tú eres el que hace las cosas imposibles posibles, Señor. Y yo sé que las necesidades que hay aquí en este día, que nuestros hermanos están agobiados y cargados, Señor, tú vas a abrir puertas, Señor. Como abriste el mar, Señor, tú vas a abrir puertas, Señor, para ellos, Señor. Y yo lo declaro en el nombre de Jesucristo. Si hay enfermedad, lo declaramos sanos por el poder posible del Espíritu Santo. Si hay necesidad y conflicto en la familia, lo declaramos sanos y solucionados por el poder de Dios que hace las cosas posibles. Quizás usted está aquí en este día y usted dirá: he vivido una vida llena de maldad, llena de pecado. Estoy pasando por tantas dificultades en mi vida, pero ¿sabe qué? No hay nada imposible para el Señor. Él perdona sus pecados. No hay pecado que Dios no pueda perdonar, hermanos. Y en este día yo quiero invitarle a que dé su vida al Señor. Él perdona sus pecados. No hay nada imposible para el Señor. Él fortalece su vida. Él cambia sus deseos pecaminosos, transforma su vida, elimina esos vicios que lo agobian, que lo cargan, para que usted viva libre en el Señor Jesucristo. Aleluya. Este es el día de salvación. Reciba la salvación que nuestro Señor Jesucristo le ofrece. Nació por usted, por mí. Aleluya.